Abra su Biblia en el Evangelio de Mateo 18, capítulo 18. Mateo, capítulo 18. Y vamos a leer del versículo 23 al versículo 35. Amén. Lo vamos a leer de esta manera. Las mujeres comenzamos el versículo 23, los hombres alternan y todos juntos vamos a leer el versículo 35. Amén. La palabra de Dios dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, frustrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahorcaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten conciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, y no fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oremos, hermanos. Amado Dios, en esta noche estamos muy agradecidos contigo, Padre, por la bendición tan grande que tenemos, Señor, de estar en este lugar, de saber, Señor, que tú tienes preparada tu palabra para dárnosla, Dios. Gracias, Dios, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Es la única que nos enseña a vivir de acuerdo a tu voluntad, amado Padre. En esta hora rogamos, Señor, que tú bendigas la vida de nuestra hermana Mitzi, que ha de traer la palabra, Señor. Ayúdala y que toda la palabra que salga de su boca, Señor, sea para edificación de cada uno de los que estamos aquí. Te agradecemos por tu grande amor y por tu cuidado, Señor, porque aún seguimos escuchando, Señor, tu palabra que nos ayuda y nos sostiene cada día. Bendito seas, amado Padre. Te damos gracias por lo que hemos de escuchar y solamente te rogamos que lo que escuchemos lo pongamos en práctica cada día, Dios. Agrádate de nuestras vidas y agrádate, Señor, de tu hija que va a dar esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dejo este lugar a mi hermana Mitzi. Buenas noches, hermanos. Bueno, pues damos gracias a Dios por la bendición que nos da de estar aquí considerando su palabra. Estos martes hemos venido considerando temas que hablan de nuestro caminar con el Señor Jesús. Y bueno, sé que toda la Biblia habla de
de esto, ¿verdad? De cómo llevar nuestra vida en Cristo, pero específicamente estos martes hemos venido viendo cómo nuestro Señor Jesús le gustaba enseñarnos a través de parábolas, de analogías y metáforas. Es decir, ejemplos prácticos, terrenales, dándoles un significado espiritual, ya que a través de estas historias nos es más fácil recordar la enseñanza. Y bueno, también las personas que nos escuchan, pues es más fácil que nos puedan poner atención a través de este tipo de historias. También nos obligan a reconsiderar nuestras propias supersticiones o suposiciones más bien y prejuicios. Y la verdad es que, bueno, a pesar de que todas estas parábolas que cuenta el Señor Jesús en la Escritura son fáciles de recordar, algunas de ellas no es fácil de entenderlas. De hecho, sus discípulos le llegaron a decir, ¿qué es lo que quisiste decir con esto, no? Y bueno, pues vemos que el Señor Jesús explicó algunas de ellas, como la parábola del sembrador, por ejemplo. Y bueno, ya cuando lo leemos decimos, bueno, pues sí, ya me quedó más claro. Pero la parábola que el día de hoy nos hizo favor de leer la hermana Elcita, pues la verdad es que no es de esas parábolas que necesitaban explicaciones muy clara y bueno, nos dice literalmente, nos está hablando de cómo vamos a entregar cuentas nosotros a nuestro Rey. Obviamente no es una enseñanza que hable de cómo llevar nuestras finanzas, ¿verdad? Cómo no caer en deudas y cómo poder hacer esto. No habla de eso, pero sí nos habla de una deuda. Comienza diciendo que el rey quiso ajustar cuenta con sus siervos y no usa la palabra ofensa, pecado o transgresión, porque está usando precisamente la metáfora del dinero. De hecho, es la misma palabra que utiliza cuando nos da el modelo de oración. Dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces vemos que la palabra deuda pues se utiliza también como ofensa o pecado, ¿verdad? Se puede utilizar igual, de hecho otras versiones sí lo manejan de este modo. Entonces, bueno, vemos que esta parábola está perfectamente dividida en 3 aspectos. El primero, el rey misericordioso que perdona. El segundo, el siervo malvado que no perdona. Y el tercero, la reacción que tuvo este rey ante la falta de perdón de ese siervo. Bien, pues tenemos el caso de 2 hombres que tienen una deuda cada uno, pero son radicalmente opuestas. Y para que podamos entender un poquito, vamos a ver a cuánto equivalía. Más o menos un talento equivalía a 6,000 denarios. Eso es lo que nos marca la historia. Un talento, 6,000 denarios. Y un denario se dice que era el equivalente al salario de un trabajador por día. Entonces, por ejemplo, si aquí ahorita en la actualidad un trabajador, un obrero, un sueldo mínimo de un día está en 278.80 aproximadamente. Entonces, si un talento eran 6,000 denarios y digamos que un denario valiera 278.80, quiere decir que un talento equivaldría a 1,672,800 pesos. Y bueno, dice que le fue presentado un hombre que le debía no 1 ni 2 talentos, 10,000 talentos. Entonces el rey ordena que lo vendan a él, a su esposa y a sus hijos, para que pagara la deuda. En ese tiempo las grandes deudas se pagaban con la esclavitud, es decir, no era como que lo voy a vender y entonces a él, a su familia, y ya con eso pues algo recupero de la deuda. No, los iba a vender para que con el trabajo de esclavos pues pagaran algo de lo que pudiera ser, pero la realidad es que esto no iba a poder ser, porque bueno, yo les di un ejemplo basándome en el salario mínimo, pero en realidad se dice que el equivalente a los 10,000 talentos podría significar una deuda de 12 millones de dólares. Entonces quiere decir que era una deuda impagable. Aun cuando él y su familia trabajaran toda su vida, no iban a poder pagar esta deuda. Entonces, bien, este hombre al darse cuenta de la situación en la que estaba, se postra ante el rey, muy desesperado, humillado, diciéndole, perdóname, dame tiempo y yo te voy a pagar. La verdad es que a veces cuando estamos desesperados decimos cosas que incluso pueden ser hasta absurdas, porque este hombre sabía que ni trabajando toda su vida iba a poder pagar esta deuda,
Pero bueno, él estaba desesperado sabiendo que él y su familia iban a quedar como esclavos. Entonces le dice al rey, humillado, postrado, le dice: por favor, dame tiempo y te voy a pagar. Entonces el rey, al ver esta actitud de este siervo, es movido a misericordia y no le dice: bueno, te voy a perdonar la mitad y entonces la otra mitad me la vas dando en cómodas mensualidades. No, no le dijo eso. El rey le perdonó toda la deuda, es decir, la canceló. Lo que este hombre acaba de experimentar, lo dice en la palabra, en Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así es, ¿verdad? Porque él le pedía tiempo. Este hombre solamente le decía: dame tiempo. Pero en cambio, él recibió redención. Y esto es exactamente lo que Dios hace con cada uno de nosotros cuando venimos a Él. Lo que este rey hizo con este siervo es lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 2, 13 y 14. Dice: y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Amén. Esto que acaba de pasar refleja perfectamente la naturaleza de nuestro Dios. Él se revela a sí mismo en Éxodo 34 como un Dios compasivo, clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Y si no fuera así, hermanos, ya muchos de nosotros habríamos sido consumidos por nuestros pecados. Y lo dice, de hecho la Escritura lo dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 y 23. Dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, pues así es, hermanos. Nosotros no hemos sido consumidos solamente porque Dios es grande en misericordia y tardo para la ira. La parábola sigue diciendo que saliendo este hombre de allí, se encontró con uno de sus consiervos. Y entonces este hombre le debía 100 denarios. Bueno, este hombre, ¿qué hizo? Tomándolo del cuello, dice que lo estaba ahorcando y le empezó a decir: págame lo que me debes. Y el hombre, este hombre, el que lo estaban ahorcando, tuvo la misma actitud que él acababa de tener y le dice: dame tiempo, ten paciencia conmigo, yo te lo voy a pagar. Entonces, bueno, vemos que él le debía 10,000 talentos, que si lo transformamos en denarios eran 60 millones de denarios, lo que él le debía al rey. Y este otro le debía 100 denarios, 60 millones de denarios y a él le debían 100. Yo creo que la actitud que debió tener este hombre era iba saliendo de haberle sido perdonada hasta de gran deuda, era de felicidad, de gratitud, y al encontrarse a este otro hombre era de decirle: no te preocupes, no pasa nada, o sea, pues me acaban de perdonar millones de denarios, entonces pues no te preocupes, ya no me debes nada. Pero no fue así. Dice que lo ahorcaba y le decía: págame, y a pesar de que él le pidió lo mismo: dame tiempo y te voy a pagar. Y esta era una deuda que él sí podía pagar. Entonces él le dijo no y lo mandó a los verdugos hasta que lo metieran a la cárcel, hasta que él pagara la deuda. Entonces, bueno, pues las personas que estaban ahí vieron todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces fueron ante el rey y, como leímos, le contaron al rey todo lo que había pasado. Y entonces el rey, muy enojado, dijo: ¿cómo es posible? Le acabo de perdonar una deuda tan grande y él no pudo hacer lo mismo, llámenlo. Lo manda a llamar y entonces le dice: ¿por qué hiciste eso, siervo malvado? Yo te acabo de perdonar una deuda tan grande, tuve misericordia contigo y tú no pudiste tener la misma misericordia con tu compañero. Entonces ordenó a que lo metieran a la cárcel también. Lo mismo que él hizo con su otro compañero, le hicieron a él. La verdad es que puede ser algo ilógico, a lo mejor hasta indignante,
podemos decir, ¿cómo es posible que hizo eso? La verdad es que esta parte es como muy dramática, ¿no? Porque dice, pues no es como que habían pasados 2 años, encontró a una persona que le debía, entonces a lo mejor ya se le olvidó que le habían perdonado. No, dice que acababa de salir, entonces no podía habérsele olvidado que le acababan de perdonar la deuda, o sea, acababa de salir, pero esto se hace de esta manera, con ese énfasis, para que quede muy claro el punto. Él tenía una deuda impagable, se le perdonó. Y a veces nosotros nos olvidamos bien fácil también de la deuda que nosotros teníamos. Tenemos un ejemplo también en el libro de Samuel, ¿no? Cuando el rey David es confrontado por el profeta Natán. El profeta Natán llega y le dice, fíjate que te voy a contar algo para que me digas qué podemos hacer, ¿no? Hay 2 hombres, uno rico y el otro es pobre. Entonces el rico tenía muchas ovejas, mientras que el pobre solo tenía una. Y esa oveja la cuidaba, la vio crecer, la alimentaba, se dormían con ella, la cuidaban como si fuera parte de su familia, ¿no? Y le dice, pero este hombre rico un día tuvo un invitado en su casa. Entonces no quiso sacrificar a una de sus ovejas y mandó a que le quitaran a ese hombre pobre esa ovejita, la única que tenía, para sacrificarla y hacerle un guisado a su invitado. Y entonces David, muy enfurecido, indignado, dijo, merece que lo maten. Y entonces el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. Y la verdad es que así como fue de absurda esta historia, pues también nosotros a veces decimos, ¿cómo es posible que Dios me ha perdonado tanto y a mí me cueste tanto trabajo perdonar algo que es muchísimo más insignificante de lo que Dios a mí me ha perdonado? A veces la verdad es que sí son cosas muy absurdas y por ejemplo, cuando alguien no nos saluda, ¿no? Y decimos, ay, pues es que me lo encontré de frente y no me saludó. Y le dices, bueno, pero a lo mejor no te vio. No, es que te digo que me la encontré de frente y no me quiso saludar. La verdad es que es bien voluble, me saluda cuando quiere, no, yo ya no le voy a hablar. Entonces, ya con eso hacemos a lo mejor toda una primera y segunda temporada, ¿no? Así de, no, es que el otro día también y me dijo, y ya sacamos conclusiones. La verdad es que a los que me conocen, aunque sea un poquito, saben que yo soy muy distraída. Una vez yo iba caminando sobre Reforma y entonces iba buscando una estación del Metrobús y oigo que alguien me dice, hasta luego, o algo así, no recuerdo. Y yo reconocí su voz y volteé y era un hermano de aquí de la iglesia. Entonces le dije, perdóname, no te vi, pero de hecho él venía, yo creo que pues casi frente a mí y yo iba así, pero yo iba buscando algo, entonces no lo vi. Si él no me hubiera hablado, pasamos así de largo y pues yo ni me fijé que él venía, ¿verdad? Pero bueno, él me habló y entonces yo ya me volteé. Hace como 2 meses iba también caminando en el centro. En mi defensa, en el centro sí hay mucha gente y todo el tiempo pasan al lado tuyo y así, entonces siento que me agarran el brazo y me dicen, ¿qué no me vas a saludar? Y cuando volteo era mi papá. Entonces créanme que sí lo quería saludar, pero no lo vi y él me dice, es que yo te vengo viendo desde allá y yo creí que me habías visto. Y le dije, no, no te vi. Entonces bueno, pues de verdad soy muy distraída, así que perdónenme si no lo saludo en algún momento, pero no es por otra cosa. Entonces pues me pasa, ¿verdad? Y pues bueno, podríamos hablar de algo más fuerte. No solamente a lo mejor pues no me saludó o esto, a lo mejor alguien sí nos ofende, alguien nos hace algo que nos duele, nos lastima mucho y pues eso hiere nuestro corazón, ¿verdad? Y lo mismo va a ser, perdónalo, pero a veces nos cuesta mucho trabajo. Entonces bueno, podríamos decir en este caso, aquí los dos pues se arrepintieron y pidieron perdón, pero ¿qué pasa si esta persona no me pide perdón? ¿Cómo la voy a perdonar? No me está pidiendo perdón. Y bueno, vamos a ver por qué Jesús se ve en la necesidad de contarles esta parábola. En los versículos atrás, el mismo capítulo de Mateo, en el capítulo 18, versículo del 15 al 17, dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 testigos para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3. Y si se rehúsa a escucharlos, dilo a la iglesia. Si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Aquí nos dice la manera en la que podríamos tratar de arreglar las cosas, ¿verdad? Pero bueno, debemos de ser muy cuidadosos con esto, hermanos, porque primeramente debemos de ir a Dios
y pedirle a Él que nos muestre. A veces sí puede ser algo como así bien insignificante como eso. Probablemente nos encontramos con una hermana que nos hizo realmente una mala cara, tuvo una mala actitud, y sí podríamos ir con la hermana, orar y decirle, fíjate que esto que hiciste pues me hizo sentir mal. Entonces a lo mejor la hermana va a decir, discúlpame, pues yo no me di cuenta y pues te ofrezco una disculpa, y bueno, ya queda todo ahí, ¿verdad? Pero si ya es un caso pues más extremo, sería imposible poner ejemplos, pero yo creo que lo principal es poder ir a Dios y poder considerar, porque aquí dice que vayas con esa persona y trates de arreglarlo, y si te escucha, has ganado a tu hermano. No se trata de ganar el punto, de ganar la discusión, de que vean, pues para que todos sepan lo que me hizo, porque me ofendió. No, porque si nosotros vamos con esa actitud, entonces no tiene ningún sentido. Eso de hecho ya estaría ofendiendo a Dios, esa actitud de nosotros. Nosotros tenemos que tratar de ganar a nuestro hermano, y que a través de esa restauración, su relación con Dios y con nosotros no se vea afectada. Y bueno, más abajo en los versículos 21 y 22, Pedro le dice a nuestro Señor Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Por qué le dice hasta 7? Bueno, se dice que en la tradición judía se creía que Dios revocaba hasta 3 pecados. Esto lo encontramos en el libro de Amós, cuando se están dando profecías de juicio hacia las ciudades. Se decía que, por ejemplo, por 3 pecados de Judá, y en el cuarto no les será revocado. Por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no se va a revocar su castigo. Entonces dedujeron de ahí que Dios perdonaba hasta 3 pecados, y en el cuarto pues ya no. Solo fue pues sí, ellos dedujeron eso, pero no era así. Entonces por eso Pedro le dice, hasta 7. Yo creo que Pedro pensó, no, bueno, pues ya me voy a ver bien espiritual, y Jesús va a decir, wow, Pedro, no, pues sí que eres misericordioso. Pero no, la respuesta de nuestro Señor Jesús fue, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Esto no significa que debemos tener un cuaderno en donde anotemos cada ofensa que nos hacen, ¿no? Y luego cuando ya llegamos a la 490, ya, hasta aquí, porque ya te perdoné las veces que Dios me dice que te perdone, entonces pues ya no. No, se dice, o sea, Él lo dice para que nosotros no llevemos precisamente, no estemos contando cuántas veces pecan contra nosotros. Y lo podemos también leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 4. Dice, y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. La verdad es que cuando se trata de perdonar, lo volvemos muy complicado, porque creemos que el perdón es un sentimiento. Entonces decimos, es que no siento perdonar, entonces pues no, voy a orar, y entonces voy a ver si ya cuando yo sienta me voy a acercar y ya entonces, o lo voy a soltar, ¿no? Pero no, hermanos, el perdón no es un sentimiento, es una decisión, pero a veces pues nosotros podemos encontrar muchos argumentos para no perdonar, y podemos volver a decir, no, es que aquí vuelve a decir, si 7 veces vuelve a ti diciendo me arrepiento, pero pues si no se ha arrepentido, no tenemos que esperar a que esa persona venga con nosotros arrepentido y se disculpe, no tenemos que esperar a eso. Pero entonces podemos seguir diciendo, no, pues no se ha arrepentido, no lo perdono. Entonces puedo acudir a los salmos imprecatorios y orar a Dios por justicia. ¿Y si podemos? Pues yo creo que sí podríamos, pero hay que tener mucho cuidado, porque esa justicia va a aplicar también para nosotros. Y si nosotros no hemos a lo mejor ofendido a esa persona exactamente, pero seguramente hemos ofendido a muchas otras más. Yo creo que a Dios es al principal, y eso es peor. ¿Cuántas veces ofendemos a Dios con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestros actos? ¿Cuántas veces ofendemos a nuestro Señor? Mejor poder decir, recordar lo que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte y decir, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Fíjense, yo tengo una persona de mi familia que tiene una palabra que la dice mucho y a mí se me pegó. Entonces un día yo la dije y una hermana muy linda se acercó y me dijo, oye, ¿sabes lo que significa esa palabra? Y yo le dije, pues sí. Y entonces me enseña así en su celular el significado, y resulta que era el sinónimo de una grosería, pero yo de verdad no sabía. Entonces me empiezo a reír, y entonces ella me dice, no, es que no te lo digo. Luego, no, pero de verdad, hermanos, me reía de nervios y de vergüenza, porque yo no sabía que eso significaba y me dio mucha pena.
Entonces ya ella me explicó y todo y dije, pues gracias, ¿no? Gracias por decirme, pero ahora sí, honestamente me ha costado trabajo quitarme esa palabra y cada vez que la digo, ay, Señor, perdóname. Y ya luego estoy así y la vuelvo a decir y digo, ay, otra vez, perdón. Entonces, de verdad, a veces no ofendemos a alguien así de manera directa, pero cuando juzgamos a alguien, cuando hablamos mal de alguien, ¿eso ofenderá a Dios? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces ahí es arrepentirnos y Dios nos va a perdonar, pero obviamente ese perdón tiene que ir haciendo algo en nosotros, tiene que ir menguando, como esa palabra tiene que ir quitándose de mi mente, de mi corazón, de mi vocabulario, porque sé que es una palabra ofensiva, ahora lo sé, antes no lo sabía, pero ahora que lo sé, tengo que quitar esa palabra de mí, no puedo ya justificarme y decir, ay, pues como no sabía, no, ahora ya lo sé, entonces bueno. Por ejemplo, a nuestros hijos, cuando nuestros hijos nos hacen algo, por ejemplo, los mandamos a hacer algo y nos hacen una cara así, o nos contestan mal, ¿qué hacemos? Pues los perdonamos y nos vuelven a hacer y los volvemos a perdonar. Claro, los vamos a castigar, ¿verdad? Pero porque el perdón no quita pues la justicia de que pues tenemos que castigarlos, sí, pero los vamos a seguir perdonando. Pero cuando eso mismo nos hace un hermano, nos cuesta trabajo perdonarlo. A él sí nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque a nuestro hijo lo podemos perdonar fácilmente y a nuestro hermano no. Porque a nuestro hijo lo amamos. Entonces, ¿qué nos falta para perdonar? Nos falta amor. Y si no hemos experimentado el amor de Dios en nuestras vidas, es algo que no vamos a poder dar. Si no hemos experimentado el perdón de Dios, tampoco lo vamos a poder dar. Pero yo creo que aquí todos hemos experimentado eso, y si no, hermano, pues de verdad le invito a que usted pueda ir como esos siervos y que cada uno de nosotros cada día podamos ir así humillados, porque Él dice que no desprecia un corazón arrepentido y humillado. La parábola sigue diciendo que cuando este siervo no quiso perdonar a su acreedor, hizo que lo metieran a la cárcel, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya vimos lo que el rey hizo con él. Nosotros no debemos de esperar, como les decía, no debemos de esperar a que las personas, como ya vimos, vengan a nosotros arrepentidos. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículos 25 y 26 dice, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Es decir, no dice, bueno, si te hizo algo, ve con él. No dice, aquí dice claramente que si estamos orando y entonces nosotros debemos perdonar en ese momento. No tenemos que esperar nada, tenemos que perdonar si queremos recibir el perdón de nuestro Dios. Ustedes se imaginan a nuestro Señor Jesús en la cruz orando, ay Padre, ayúdame a perdonar a estos hombres que me están maltratando, que me van a matar, ayúdame a perdonarlos. No, Jesús no oró así. Él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Desafortunadamente nosotros sí necesitamos decirle, Señor, ayúdame a perdonar. Pero ojalá y que a partir de hoy podamos decir, ya lo perdoné, es una decisión que estoy tomando, ya lo perdoné. También vemos que Esteban hizo lo mismo, ¿verdad? Cuando lo estaban apedreando hasta matarlo, él dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Entonces vemos que, y no le estaban haciendo cualquier cosa, o sea, los estaban matando, y ellos pudieron expresar esto. La falta de perdón se convierte rápidamente en amargura, y nos lo dice en Hebreos 12:15. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Leí la historia de una niña que mete la mano a un florero y entonces después no la puede sacar y va con su mamá muy desesperada y dice, mamá, se me atoró mi mano, y la mamá le quiere sacar el florero y no puede, entonces se da cuenta que tiene la mano así y le dice, ¿qué tienes en la mano? Le dice, mi pelota. Le dice, suéltala. No, mamá, no es mi pelota, suéltala. Entonces la niña al momento de soltar, su manita le sale del florero. Entonces a veces lo único que necesitamos es soltar eso, soltárselo a Dios y poder recordar que después esa niña tuvo su pelota, porque ya nada más voltearon el florero y la pelotita salió. Entonces así vamos a irnos bien felices nosotros ya con nuestra pelota cuando podamos
soltar esta agresión que a lo mejor nos hicieron, o que sí, que no, a lo mejor no es una suposición, que sí nos hicieron. Pero bueno, pues entonces dijimos que tenemos que experimentar el amor y el perdón de Dios para poder otorgarlo. Él no nos pide que hagamos algo que Él no nos haya dado ya. Y bueno, también necesitamos de nuestra fortaleza interior. Esta se define como la capacidad de una persona para mantener la calma y la fuerza, tanto emocional como mental, ante situaciones difíciles o adversidades. Es la capacidad de superar desafíos manteniendo una buena actitud. Pero sabemos, hermanos, que si esta fuerza interior no proviene de Dios, esto lo vamos a poder hacer, pero va a ser algo temporal. En cambio, si viene de Dios, va a ser algo permanente, algo eterno. No se nos va a olvidar lo que nos hicieron, porque no tenemos el alemán, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces sí lo vamos a recordar, pero podemos tener esta actitud de que aún recordando lo que nos hicieron, podemos tratar a esa persona como si no lo hubiera hecho. Y recordando siempre la deuda impagable que ya Jesús canceló en esa cruz por nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, porque podemos ver lo grande, lo misericordioso, lo bondadoso que tú eres. Eres tardo para la ira, Señor. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana para con nosotros. Te rogamos, Padre, que si en esta hora tenemos algo en contra de alguien, podamos perdonarlo, podamos tomar esa decisión, Señor, de perdonar, para que así podamos tener la seguridad de que nuestras oraciones no van a tener estorbo delante de ti. Ayúdanos a mantener un corazón arrepentido y humillado delante de ti. Perdona, Señor, nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Permítenos, Padre, que podamos siempre ser un reflejo de ti, que podamos poner por obra lo que tú nos dices en tu palabra, Señor. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos a no recordar, a no traer a nuestra mente todas las cosas que nos hayan podido hacer, sino que podamos tener esta actitud siempre de gratitud, recordando, Señor, esa deuda que tú ya nos has perdonado, que tú cancelaste en esa cruz. Ayúdanos, mi Dios, a ser misericordiosos y así también poder recibir esa misericordia de ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a continuar.